Hola, te invito a otra meditación en la primera carta de Pedro. Ya estamos listos para el pasaje que encontramos en capítulo 3, versículos 8 al 13. Y esta es la sesión número 22 en nuestra serie de meditaciones y estudio en la primera carta de Pedro. Soy el doctor Leroy Lindsay. Vamos a descubrir más joyas en nuestra investigación, como de mineros, ¿verdad? Vamos en minería, pero buscando la beta y buscando las joyas en la palabra de Dios. Esta vez volveremos a leer de la Reina Valera. Gracias por su consideración y la paciencia conmigo. No es que vacilamos en cuanto a las versiones, pero variamos por cuestiones del texto, y encontramos aquí en este pasaje que preferimos la lectura que encontramos en la Reina Valera. Permítame entonces, vamos leyendo 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 13. Dice la palabra: en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, uh, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O literalmente, si vosotros seguís el bueno. Es principalmente por la interpretación de esta última frase que hemos regresado a la Reina Valera en nuestro estudio. El clásico texto recibido de Erasmo es que muchos dicen que no es que hay que buscar los manuscritos más antiguos, pero está recibiendo otra vez más interés en cuanto a su autoridad y fidelidad el texto recibido, y con juntamente con los manuscritos más antiguos. Es que el significado de imitar o seguir el bien, o a Dios mismo, entonces es que en los otras versiones, en los manuscritos que otros peritos han calificado como los más defectuosos, aunque son los más antiguos que tenemos, no son tan fidedignos como muchos piensan. Por ejemplo, en la NBLA dice celo por lo bueno, o la NBI lo interpreta esforzarse por hacer el bien. Otra vez, perdóneme, pero creo que seguir el bien o hasta imitar el bueno es la mejor lectura, la mejor forma de ver qué está diciendo Pedro aquí. ¿Quién será ese bueno, ese bien, si no es Dios mismo? Bien, vamos a ver el resto de este pasaje de nuestro texto. Perdón por esa excursión en cuanto al texto. La expresión que comienza el texto, este pasaje, en fin, de nuevo nos sirve como una conexión entre los pensamientos anteriores y lo que sigue. Y vamos a ver una especie de conclusión, lo que vemos aquí en este pasaje. Pronto veremos también que sigue, conduce a una serie de imperativos, mandamientos para nosotros. Cuando yo leo de la palabra ser o no hacer como una orden negativa, yo veo que son verbos muy prácticos. Siempre que veo esa orden, me pregunto que si es el ser humano que considera que esto es imposible, o si es Dios el que realmente lo hace posible. ¿Por qué se molesta Dios en inspirar a Pedro a expresarlo en forma imperativa si no es posible? Perdón, ser todos de un mismo sentir puede parecer para algunos imposible. Humanamente quizás sea imposible, pero con Dios no es así.
Además, como algunos han dicho, si Dios lo demanda, entonces debe proveer la manera de cumplir o de poder vivirlo. Si mandara algo imposible, sería entonces un ogro y no el Dios perfectamente bueno que nos es revelado en la Santa Biblia. Ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Entonces, esa es la meta continua que por su gracia sí es alcanzable, o mejor dicho, obtenible en nuestra vida. Notemos de nuevo el énfasis en el amor fraternal, que aquí utiliza como entre hermanos. Este es el verbo Filadelfia, y se expresa aquí como adjetivo. Nosotros sí podemos vivir de esa manera. No es nada imposible de realizarse en nosotros. Añadiendo también esas cualidades de ser compasivos, misericordiosos y amigables. Me suena como si Cristo mismo estuviera hablándonos desde Mateo 11:28, cuando él habla de cómo es él en su carácter, así también debemos ser en nuestro carácter. Luego pasamos a la orden negativa, cuando dice no devolver mal por mal, ni maldición por maldición. En cambio, bendecir. El hábito común de la gente del mundo es devolver con creces lo que otros nos hacen, ¿verdad? Como si fuera una obligación actuar así, por el honor de nuestra familia. Si me hacen daño con un golpe, una ofensa o cualquier cosa, se los devuelvo aún más fuerte. Pero eso no es el espíritu cristiano. Hay que bendecir en lugar de maldecir. Hacer el bien en lugar de hacer más mal. Como me decían mis papás, 2 errores no hacen un acierto. Y eso de bendecir, ¿qué es eso de bendecir a otros? Permíteme añadir aquí una pequeña corrección a un pensamiento relativamente nuevo entre los evangélicos. Hay quienes nos dicen que decir Dios te bendice, utilizando el tiempo presente en el indicativo, que es preferible y hasta dicen que es más bíblico, porque cuando decimos Dios te bendiga o Dios me lo bendiga, como algunos dicen, que es sencillamente expresando algo que no es una realidad y quizás sea en un futuro muy, muy remoto. Pero bendecir en el sentido de expresar un deseo personal, que Dios te bendiga. Eso realmente es el sentido más bíblico. Esa es la expresión de desear que la bendición de Dios esté con la persona a quien estamos bendiciendo desde ahora y en adelante. Eso es lo que debemos decir que sí es cierto en nuestra vida. Bien, entonces bendecir se expresa en el subjuntivo como algo deseado. Estamos rogando, estamos pidiendo al Señor que Él haga eso. Y por otro lado, hay alguien si alguien te dice que solamente los pastores o los profetas o los apóstoles tienen el derecho o la autoridad de bendecir en el subjuntivo, como Dios te bendiga o Dios me lo bendiga. Yo contesto que la palabra de Dios sí nos da ese privilegio a todos los cristianos, porque todos somos sacerdotes bajo nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Y en esa capacidad tenemos el derecho y la autoridad de bendecir a otras personas. Es lo que queremos, es lo que Dios quiere. Fuimos llamados a heredar bendición, así que no tengamos miedo de bendecir. Además, así sí podemos contestar gracias, ¿verdad? De otra forma, tendríamos que simplemente decir así es, Dios me está bendiciendo, ¿verdad? Bueno, eso es todo, es todo por eso, por ahora. Perdónenme por esa opinión, ¿verdad? Nuestro pasaje también incluye una cita del Salmo 34. Y esta cita del Salmo 34 es muy interesante
porque podemos notar que son 5 requisitos. Si queremos amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice de que debemos hacer? Son 5 cosas. Primeramente, refrenar la lengua de mal. Refrenar la lengua, ¿posible o imposible? Bueno, otra vez, si Dios lo pide, lo podemos hacer. 2, no hablar con engaño. Claro, no hablar con engaño. 3, apartarnos del mal. Si nos apartamos del mal, es porque Dios está dando esa posibilidad en nuestra vida. Y 4, hacer el bien. Como dijera Juan Wesley, haz el bien a todas personas, por todas las maneras, en todo el tiempo, en todas las maneras que puedas, etcétera. Es una cita muy, muy bonita acerca de hacer el bien. El mundo necesita que hagamos el bien donde quiera que estemos. Y en quinto lugar, buscar la paz y seguirla. Buscar la paz y seguirla. Pedro lo presenta, sí, es una cita del Salmo 34, como si fuera posible cumplir y realmente vivir así. Pues es nuestra considerada opinión que sí es cierto y que sí es posible. Como ya hemos observado muchas veces, Dios no nos obliga a hacer lo imposible. Lo que para nosotros parece imposible, para Dios no lo es. Entonces, dada nuestra disposición de dejarle hacer en nosotros, que Dios haga la obra y entonces vamos a ver qué es el fruto de su obra en nosotros, si lo podemos hacer. El apóstol Pedro sigue citando hasta incluir los versículos 15 y 16 del Salmo 34. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Está claro que Pedro cita de la versión del Antiguo Testamento en el griego. Nuestra Reina Valera lo tiene así, citando directamente del Salmo 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Debemos recordar, hermanos, que cuando el apóstol cuando Pablo cita de los Salmos para decir que no hay justo, ni siquiera uno, ahí lo vemos en Romanos 3, ¿verdad? Él está hablando de la humanidad fuera de la gracia de Dios. Y específicamente está hablando de Israel, cuando cita de los Salmos, cuando cita de los profetas, así acerca de que no hay justo, ni aún uno, es que está hablando de Israel como rebelde. Y esa es la humanidad fuera de la gracia de Dios. Pero cuando podemos ver ahí que ahí mismo en el Salmo habla de los justos. Muchas veces habla de los justos. Entonces, Pedro y Pablo no están en una discusión como contrarios, contradiciéndose. Es que la palabra habla de que por la gracia de Dios sí podemos ser justificados, ¿verdad? Y así entonces vemos que Dios es el que hace la obra. Entonces, él habla de la gracia divina. Los dos hablan de la gracia divina. El pacto, la fe, todo lo que eso implica. Los ojos de Dios entonces están sobre todos y Él juzga con rectitud, podemos decir, con certeza sobre la condición de cada corazón. ¿Qué busca el Señor entonces de nosotros? Que hagamos el bien. El bien que busca es el que principalmente que creamos en su Hijo, que le sigamos en nuestra vida. Alguien ha preguntado últimamente qué es la diferencia entre creer y tener fe. Pues es lo mismo. Y creer en el sentido bíblico es tener confianza en Dios y vivir en esa confianza. Es una obediencia como resultado de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero al mismo tiempo también es responsabilidad nuestra. No hay otro camino en realidad. Dios lo ha dado. Él es el único que es bueno en sí.
y cualquier bondad que se puede encontrar en nosotros o que podamos hacer sale directamente de Él. Él como la fuente, como el poder, como sostén de nuestra vida en justicia. Y terminamos nuestra meditación con la pregunta que hace Pedro. Si seguimos fiel al que es el bien de nuestra vida, ¿quién nos puede hacer daño? ¿Quién? Así es. Este es el pensamiento con el cual comenzamos este año 2022. Si estamos en el centro de la voluntad de Dios, todo lo que nos acontece resulta para nuestro bien. Muchos están sufriendo y tenemos que admitir que sí es cierto. Pero si Dios lo ha permitido, entonces tenemos que decir, él ve el resultado y Él ve el fin. Nosotros no lo vemos. Como el buen padre que Él es, Él no permitiría nada que no podría servir, que no podría resultar para algo bien en nuestra vida. Si no lo podemos confiar así, entonces tenemos que decir ¿por qué? ¿Por qué no podemos confiar en Dios? En algún momento Él nos ha abandonado o Él ha sido infiel? Nosotros somos los que hemos sido infiel, Él no. De nuevo, me encanta poder compartir estas meditaciones pidiendo que sean más que ejercicios de conocimiento o menos académico, sino verdaderas experiencias de la gracia aplicada en nuestra vida, minando, escarbando, buscando ahí y sacando las joyas de la palabra de Dios. Soy el doctor Leroy Lindsay y mi deseo es que Dios me los bendiga ricamente. Amén.